Buenas tardes, compañeros. Buen día, más bien, todavía. Vamos a recibir el último periodo que es de computación 2 y tecnología vocacional 2, ¿verdad? Para batch. Perdón, para perito es computación 2 y para batch es tecnología vocacional 2. Eh, Les voy a mostrar la guía también. Permítanme. Bueno, compañeros, bueno, vamos a ver algunas opciones, alguna librería que se llama jQuery, que es una librería de JavaScript, ¿sí? Que se llama jQuery, o sea, jQuery, si lo quieren decir ustedes en español, sería jQuery. Y jQuery, pues, o jQuery es una librería JavaScript que sirve para agregar efectos. Pero la ventaja es que ya trae creadas todas las funciones y métodos, ya casi que solo es de que las usemos, ¿sí? De que lo usemos. Entonces vamos a ver jQuery. También vamos a comenzar a trabajar con bases de datos, ¿sí? Entonces vamos a ver una introducción a las bases de datos, tipos de bases de datos. Vamos a ver cómo crear bases de datos en un administrador de bases de datos que se llama MySQL. Vamos a ver las sentencias SQL, eh, sentencias de creación, por ejemplo, cómo crear una base de datos, cómo crear una tabla. Eh, Vamos a ver sentencias de manipulación, como por ejemplo, cómo ver un archivo de una base de datos, cómo agregar un archivo, cómo borrarlo, cómo actualizarlo, ¿sí? Vamos a trabajar con índices y con join. Join significa unir. Entonces, cómo unir datos de distintas tablas. Vamos a trabajar con índices también. Y vamos a trabajar con formularios HTML, pero cómo conectar estos formularios a una base de datos mediante un lenguaje de programación que se llama PHP. Compañeros, las bases de datos son muy comunes en sobre todo en Internet. Por ejemplo, en el aula virtual, compañeros, ustedes llenan un formulario donde escriben su usuario y su contraseña y automáticamente se conectan a una base de datos, ¿sí? Y lo mismo sucede cuando ustedes se conectan a Facebook, compañeros. Facebook es una base de datos y ustedes se conectan a través de su usuario y contraseña. Entonces, las bases de datos son algo muy común, compañeros, en Internet son muy común, ¿sí? Vamos a ver una introducción a PHP, que es un lenguaje de programación. Nosotros lo vamos a enfocar a las conexiones a las bases de datos. Vamos a ver cómo embeber, es decir, cómo mezclar una sentencia SQL insert con lenguaje PHP y la sentencia select también, cómo la podemos embeber, o sea, mezclar con PHP. La sentencia update también embebida, es decir, mezclada con código PHP. Y eso sería todo, compañeros. Básicamente nos vamos a enfocar en esta unidad en trabajar bases de datos. Obviamente, compañeros, bases de datos en línea, es decir, bases de datos a través de páginas web, ¿sí? Luego sigue la semana de reforzamiento, que es la semana 9, que es la semana del 9 de... Tenemos dos clases, el 9 y 10 de agosto, que sería de reforzamiento y normalmente que le va a servir a ustedes para trabajar su proyecto. Y la semana de exámenes, que es del 16 de agosto al 20 de agosto, compañeros. Eh, la evaluación va a ser por proyectos y van a tener que hacer otra página web, solo que con conexiones a bases de datos, ¿sí? Entonces, de hecho, he estado platicando también con profe Marco y él quiere que trabajemos una página que se pueda hacer cálculos de ISR y no recuerdo qué otras cosas de contabilidad y probablemente trabajemos eso, una página web con conexión a bases de datos que almacene datos, ¿verdad? Registros. Incluso podría almacenar un inventario, no sé. Creo que contabilidad no lo llevan los dos grupos, solo uno de los dos. Entonces, eh, probablemente trabajemos eso con profe Marco. Y de eso se trata esta tercera unidad. De nuevo le repito, para batch sería la última unidad. Para quinto, para perito tenemos todavía una, una unidad más,
¿sí? Mientras que para batch esto sería todo. Entonces, vamos a seguir trabajando con, con brackets, compañeros, porque vamos a seguir trabajando bases de datos. Pero, compañeros, aparte de brackets, vamos a usar otras herramientas. En el diseño web van a haber dos tipos de programadores, ¿sí? En el diseño web están los front-end, ¿sí? La verdad que no sé bien qué significa como adelante, fin, algo así, adelante, fin, no lo entiendo, la verdad. Pero están los front-end y los back-end, ¿sí? Los front-end son desarrolladores del lado del servidor, del lado del cliente, ¿sí? Y los back-end, compañeros, son desarrolladores del lado de servidor, ¿sí? Entonces hay dos tipos de programadores, compañeros, los front-end y los back-end. Nosotros, compañeros, hemos estado desarrollando páginas del lado del servidor, es decir, páginas que funcionan directamente, híjoles, no puedo ver, ahí estamos, páginas que funcionan directamente en la computadora y por lo tanto funcionan del lado del cliente, del lado de nuestra computadora. Pero cuando trabajamos diseño web, compañeros, hay dos maneras de programar. Front-end, que es lo que hemos estado haciendo, y back-end. Back-end es del lado del servidor. Solo quiero mostrarles así rapidito. Se tiene computadoras, voy a elegir esta. Se tiene computadoras clientes, que son todas estas de acá, que le hacen peticiones a una computadora servidor. La computadora servidor es la que responde las peticiones a las computadoras clientes. Por ejemplo, cuando ustedes se conectan al aula virtual, se conectan desde su celular o desde su computadora, pues ese celular o esa computadora es un cliente y le está haciendo una petición a otra computadora, que es la computadora servidor. Y la computadora servidor es la computadora donde está instalada la página web del colegio. Y eso aplica para todo. Si ustedes se conectan en Facebook, en su computadora cliente, que puede ser su celular o su computadora, y le hacen una petición a la computadora servidor de Facebook. Entonces hay una computadora servidor de Facebook donde está instalado Facebook y esa computadora les responde las peticiones que ustedes le hacen. Por ejemplo, si quieren cambiar la foto de perfil, ustedes hacen la petición aquí en su computadora cliente y aquí en la computadora servidor se realiza el cambio. Entonces, siempre que trabajemos diseño web, compañeros, tenemos que tomar en cuenta de que las páginas que estamos diseñando no van a permanecer en nuestra computadora. La idea es que la página que diseñamos la tenemos que subir a una computadora servidor para que más clientes puedan conectarse y hacer peticiones. Entonces, todo lo que hemos estado programando, lo hemos estado diseñando del lado del cliente. Todo el HTML y el JavaScript ha sido del lado del cliente. Pero ahora vamos a comenzar a hacer, a nuestra página, la vamos a comenzar a diseñar para que se ejecute aquí, del lado del servidor. Entonces, compañeros, para poder trabajar una computadora del lado del servidor, pues nosotros necesitamos tener algunas otras herramientas. Les voy a mostrar aquí. Las herramientas que necesitamos, compañeros, no, vamos a ver si aparece aquí. Bueno, no aparece aquí. No aparece, no aparece, no aparece. No aparece. Ah, bueno. Entonces se las voy a escribir aquí. Herramientas para trabajar back-end. Pues necesitamos un servidor HTTP, ¿sí? Compañeros, HTTP son las siglas solo son con 2P. HTTP son las siglas de un protocolo. Compañeros, aquí ya trabajando redes, porque aquí ya nos estamos metiendo en el campo de las redes, un protocolo es el conjunto de reglas que se tienen que seguir. En este caso serían reglas de comunicación. Es decir, un servidor HTTP es un programa que tiene reglas de comunicación para que un cliente se pueda comunicar con el servidor y el servidor le pueda responder al cliente.
nosotros no nos vamos a ocupar de hacer el servidor HTTP porque ya existen servidores hechos. Y de hecho vamos a usar uno que se llama Apache, ¿sí? Hay un servidor, hay muchos servidores HTTP, por ejemplo, está aparte de Apache, también está Tomcat, que servidores HTTP, ahí estamos, sí, servidores HTTP. Lo voy a buscar, pero hay otro, aparte de Apache, que se está volviendo muy famoso, está Tomcat, está IIS, por ejemplo, que este es de Microsoft. Es decir, hay varios programas que podemos instalar en nuestra computadora para que la computadora se convierta en servidor. Entonces, vean, compañeros, que al instalar uno de estos programas, nuestra computadora ya podríamos ponerla en la web. Tendríamos que configurar la IP o comprar una IP pública para que ya esté y podamos entrar y ver nuestra página desde cualquier lugar del mundo, ya no solo desde nuestra computadora. Yo puedo ir a China y desde China escribo la IP, escribo un número de mi computadora y ya podría entrar y ver mi página, ¿sí? Entonces, podríamos, nosotros como vamos a estar programando ahorita, vamos a instalar Apache, pero solo es para prueba, porque lo correcto, compañeros, es de que si yo voy a entrar de ya así seriamente a crear una página web que va a estar en la red, yo tendría que comprar un servidor, ¿sí? O alquilar, ¿sí? O alquilar uno, ¿sí? Los servidores, la verdad, las computadoras servidores, compañeros, son un poco más complicadas que las computadoras normales. En primer lugar, son más caras, compañeros. Y vean, aquí les muestro un ejemplo. Vean que esta computadora tiene dos microprocesadores. Aquí tiene un microprocesador, aquí tiene otro. Aquí se le puede poner memoria RAM, se le puede poner bastante memoria RAM. Entonces, las computadoras servidores tienen su tarjeta madre, viene diseñada para usar varios microprocesadores, no solo un microprocesador, sino varios. Y varios tarjetas USB. Obviamente, estas tarjetas servidores son mucho más caras, vean, y, y se tienen que mantener encendidas las 24 horas, porque si ustedes apagan su computadora servidor, la página deja de estar disponible. Entonces son más caras, compañeros. El microprocesador que usan normalmente es un microprocesador Xeon, ¿sí? No es un Core i3, no es un Core i5, no es un Core i7, compañeros. Son, son microprocesadores Xeon que están diseñados especialmente para el flujo de información. ¿Lo ven? Entonces, de verdad que sale más caro, compañeros, comprar una computadora servidor. Además de que eso, compañeros, ustedes tienen que tener un buen internet de subida y de bajada. El internet ahorita no viene simétrico. Si ustedes contratan un servicio de 10 megas, por ejemplo, en Claro, ¿ya? No es simétrico. Simétrico significa que deberían ser 10 de subida y 10 de bajada. Entonces el internet tiene que estar bueno. Entonces, por muchas razones como esas, las personas prefieren alquilar un servidor, ¿sí? Entonces ustedes podrían alquilar un servidor, podrían comprar un servidor. De hecho, compañeros, les quiero mostrar que nosotros tenemos alquilado uno. En la actualidad, aquí tenemos en esta página que se llama GoDaddy, ¿vean? Hay muchos vendedores de servidores. Aquí en GoDaddy, pues nosotros tenemos alquilado un servidor y cobran, dependiendo de la capacidad del servidor, compañeros, varía entre unos dólares. Yo compré un servidor la vez pasada, me costó $5 mensuales, compañeros, pero solo se podían conectar a lo más 12 personas simultáneamente. Si ya se conectaban más, caía el sistema. Entonces aquí puedo ver mi disco duro, me dan un disco duro de 400, aquí cuánta memoria RAM, me dan 32 gigas y el ancho de banda que me dan es infinito y aquí está todo. Aquí puedo yo entrar y al final, compañeros, aquí estoy dentro de una computadora, miren, una computadora Linux, ¿vean? Todo esto es sistema Linux. Entonces, aquí está, por ejemplo, el aula virtual de este año, creo que es esta. Aquí tenemos una nube y tanta cosa, compañeros. Son carpetas y si yo veo, aquí está todo. Vean, esta es una computadora servidor. La mayoría de servidores son Linux, compañeros, no son Windows, son Linux la mayoría.
Incluso el mismo Microsoft, que es el que fabrica Windows, ellos también usan Linux en sus servidores, sobre todo en Azure, Azure o Azure, que se llama su nube. Ellos usan Linux, entonces la mayoría de servidores son Linux debido a la seguridad de que Linux, los virus de Windows no le afectan a Linux y a otras cosas, compañeros, además de que es gratuito. Entonces, les digo esto, compañeros, porque nosotros necesitamos, si vamos a trabajar ya en serio páginas web, necesitamos tener un servidor o alquilar uno, ¿sí? Y para pruebas necesitamos instalar Apache, ¿sí? O Tomcat, o IIS, o cualquier otro servidor. Aparte de eso, compañeros, como vamos a ver diseño web, también vamos a instalar MySQL. MySQL es un administrador de bases de datos y vamos a instalar PHP, ¿sí? Entonces, compañeros, esta unidad adicional a Brackets, vamos a instalar Apache, vamos a instalar MySQL y vamos a instalar PHP. Pero, compañeros, hay un programa que nos instala las tres cosas, ¿sí? Y que nos ahorra tiempo. Y es lo que vamos a instalar ahorita y lo que quiero mostrarles. El programa se llama XAMPP, ¿sí? Si ustedes buscan en internet XAMPP, pues XAMPP les instala esos tres programas. Yo voy a entrar aquí a XAMPP. Su página oficial es, bueno, si ustedes escriben XAMPP, les va a aparecer la primera página www.apachefriends.org, que es la página de XAMPP. ¿Y qué es XAMPP? XAMPP es un instalador que les incluye Apache, les incluye PHP, les incluye otros lenguajes como PERT, que no lo vamos a ver, les incluye la base de datos MySQL, que en la actualidad, la versión más reciente, bueno, de hecho, crearon una modificación que se llama MariaDB, que al final lo vamos a usar como MySQL, funciona muy parecido. Entonces necesito que ustedes entren a Apache, perdón, a XAMPP, que descarguen la versión más reciente, que es la 8.0.7, y que lo instalen, ¿sí? Vean que si le doy aquí para Windows, ya me lo está descargando, el .exe, pesa 158 megas, entonces necesito que lo instalen, compañeros, ¿sí? Voy a cancelar aquí. ¿Por qué necesito Apache? Porque ahora vamos a comenzar a trabajar back-end, es decir, vamos a comenzar a trabajar del lado del servidor, ¿sí? Y las bases de datos, como vamos a ver MySQL, MySQL funciona solo del lado del servidor, compañeros. Vamos a trabajar PHP y PHP funciona del lado del servidor. Entonces, compañeros, les voy a pedir que descarguen e instalen Apache, por favor. ¿Sí? No sé si tengan preguntas hasta el momento. Vamos preguntando así despacio. Compañero Pablo, ¿alguna pregunta? No, profe. No hay dudas, profe. Ah, muy bien, ahí estamos, gracias. Ya te escuché. Pablo, ¿alguna pregunta? No, profe. Ah, muy bien. Entonces, compañeros, les voy a pedir que instalen, que descarguen e instalen a XAMPP, por favor. De nuevo les repito, van a escribir XAMPP aquí en su buscador y van a descargar la versión más reciente. Pueden darle directamente aquí en descargar y descarguen la versión para Windows, ¿verdad? Aquí hay varias versiones con PHP 7.3, 7.4 y 8.0. Descarguemos la primera, que sería la indicada, ¿verdad? La 7.3, no cambia mucho. Bueno, y mientras ustedes instalan, yo ya lo tengo instalado aquí en Linux. Entonces, mientras ustedes instalan Apache, yo les quiero mostrar esta diapositiva. Bueno, primero decirles de que vamos a trabajar ahora con bases de datos. Entonces, vamos a usar un administrador que se llama MySQL. ¿Y qué es MySQL? Pues es un entorno de desarrollo para bases de datos relacionales. Hay varios tipos de bases de datos, compañeros. Nosotros vamos a ver las relacionales. Las bases de datos relacionales son las bases de datos que están compuestas por tablas. Por ejemplo, aquí tengo estas dos tablas y tengo esta otra tabla y la información se une, las tablas Profe, no está compartiendo pantalla. Ah, gracias, muy amable. Muy amable, disculpen.
Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, entonces les decía, compañeros, que mientras ustedes instalan XAMPP, les quiero mostrar esta diapositiva. Entonces, aprovechen para instalar XAMPP, por favor. Primero, que vamos a trabajar con un administrador de bases de datos que se llama MySQL. Hay muchos administradores de bases de datos, no solo MySQL, por ejemplo, Access. Si ustedes usan Microsoft, pueden usar Access. También está SQL Server y está no, MongoDB, por ejemplo, o Postgres SQL, Oracle SQL. Hay muchos administradores de base de datos. MySQL, incluso para teléfono está SQ pequeño, algo así como SQ, y se escribe light, o sea, de pequeño. MySQL es gratuito eh, y es muy utilizado. De hecho, les digo que el aula virtual del colegio usa MySQL. Ahí en MySQL están almacenados todos los trabajos que ustedes subieron, sus proyectos de esta unidad, todo está almacenado en MySQL, compañeros. Es muy fiable MySQL. También el mismo Cisco está, toda la información está almacenada en MySQL, en Cisco. Cuando ustedes miran su sistema de notas, sus faltas, si no entregaron un trabajo, donde les aparece reportado, todo eso está almacenado en una base de datos MySQL, ¿sí? Obviamente les digo, no solo existe MySQL. MySQL es un entorno de desarrollo para bases de datos relacionales. Y les decía que las bases de datos relacionales son las que trabajan por medio de tablas. En Excel se pueden hacer bases de datos también, solo que bases de datos de una sola tabla, o sea, bases de datos planas. En cambio, aquí en MySQL se trabajan varias bases de datos, varias tablas, y las tablas se relacionan entre sí por medio de enlaces, ¿verdad? Entonces, esta sería más o menos una imagen de cómo se podría trabajar una base de datos. Por ejemplo, esta podría ser la tabla ventas, aquí podría estar la tabla clientes, aquí la tabla proveedor, aquí la tabla producto, ¿sí? O si lo trasladamos al aula virtual, podría ser la tabla curso, que podría ser esta, la tabla curso. Esta podría ser la tabla estudiante, la tabla tareas, la tabla profesor, ¿sí? Y así funcionan estas bases de datos por medio de tablas que se relacionan unas entre otras. Por eso se le llama bases de datos relacionales. Y se pueden conectar varias miles de personas simultáneamente. Pero ¿qué pasa cuando ya se van a conectar millones de personas? ¿Sí? Como Facebook. Bueno, compañeros, cuando ya se van a conectar millones de personas, ya no nos sirve este tipo de base de datos porque la computadora se choquea y se traba. Y de hecho, hasta nos pasa a veces en el aula virtual cuando ya hay muchas personas conectadas. Pero eso no es tanto por la base de datos, sino por el servidor, que tiene que ser más potente todavía, compañeros. Ya cuando se conectan miles de millones al mismo tiempo y al mismo tiempo están subiendo archivos y al mismo tiempo están cambiando su estado, comentando, subiendo fotos de perfil, compañeros, estas bases de datos ya son ineficientes, entonces se usan otras bases de datos no relacionales, ¿sí? Como MongoDB, compañeros, y ahí se necesitan servidores potentes, compañeros, servidores, híjoles, muy potentes como servidores, le voy a poner aquí servidores de Google, por ejemplo. Esos servidores, compañeros, ya son estos servidores, vean. En realidad la persona ya está dentro del servidor, son edificios completos, vean, de computadoras que son computadoras enormes, son como refrigeradores, miren, y de varios niveles. Y estos servidores valen miles de millones de dólares, compañeros, no son baratos, ¿sí? Pero estos servidores son los que se usan para que se conecten ya miles de millones de personas, ¿sí? Miren. Entonces, para ese tipo de conexiones, pues ya se necesita otra tecnología, ¿verdad? Muy cara, compañeros. Entonces, mientras tanto, nosotros podemos trabajar con MySQL desde nuestra computadora, ¿sí? Y con un lenguaje de programación que se llama SQL, que es un lenguaje sencillo, compañeros. SQL son las iniciales de Structured Query Language, o sea, lenguaje de consulta estructurada, así sería Language Query Struct. El lenguaje de consulta estructurada es un lenguaje bien sencillo, casi que no lleva ifs ni nada. Es solo
un lenguaje para hacer consultas, por ejemplo, para ver si ustedes quieren entrar al aula virtual y quieren ver qué tareas dejó el profesor, le dan clic en tarea y automáticamente les aparece la tarea que el profesor dejó. Pues ahí ustedes están usando lenguaje SQL. Obviamente ustedes solo apachan botones, pero atrás de esos botones hay líneas de código y esas líneas de código son SQL, una petición que le están haciendo al servidor de que quieren ver la tarea, ¿sí? O si quieren subir su tarea, pues están una sentencia SQL insert. Ustedes quieren insertar un nuevo documento, ¿sí? Les repito, nosotros no vemos eso, pero a nivel de código son puras consultas SQL que nosotros vamos a ver aquí en esta unidad. Aquí podemos ver cómo se puede trabajar una consulta. Por ejemplo, insert into huésped values. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que dentro de la tabla que se llama huésped, yo quiero insertar estos valores. Juan, quiero insertar este número, quiero insertar esta dirección. ¿Sí? Eso es en la primera línea. Y en la segunda línea yo quiero ver qué hay guardado aquí en Juan. Sería select asterisco from huésped. Quiero ver qué hay dentro de la tabla que se llama huésped y me tendría que mostrar estos datos. No es muy diferente, compañeros, a lo que hace una secretaria. Por ejemplo, un archivo. ¿Qué hace la secretaria en un archivo? Pues la secretaria lo que hace es que revisa los papeles, es decir, abre la gaveta y puede sacar una hoja o un expediente, puede guardar una hoja nueva o un expediente nueva, puede borrar un expediente, puede sacar un expediente, modificarlo y guardar las actualizaciones, etcétera. No es muy diferente a lo que se hace en un archivo físico, compañeros, lo que se hace aquí en bases de datos. Básicamente nosotros estaríamos haciendo eso, buscar información, verla, sacarla, mostrarla, modificarla, actualizarla, borrarla, etcétera, ¿sí? Y para eso usamos este lenguaje sencillo SQL. Nosotros lo vamos a hacer desde una página web, vamos a programar los botones, ¿sí? HTML ya lo vimos y esto ya saben ustedes y los felicito, de verdad que están muy bonitas algunos artículos que hicieron muy parecidos a la revista. Luego, compañeros, para poder conectar nuestra página HTML a la base de datos, pues necesitamos un lenguaje extra que se llama PHP, que no vamos a profundizar, solo lo necesario para hacer las conexiones. Y pues PHP es un lenguaje de programación interpretado, es decir, no genera binarios como Java. Eh, pues se utiliza con líneas de comando y es un lenguaje para páginas web dinámicas. Sabemos que ahorita JavaScript está sustituyendo bastante de lo que se hacía en PHP, pero antes, pues bueno, aunque JavaScript casi siempre que ha existido, pero PHP se puede trabajar, muchas de las cosas que se hacen con JavaScript también se pueden hacer con PHP, pues PHP significa Hypertext Preprocessor, o sea, lenguaje de preprocesamiento, sería en español como preprocesamiento de hipertexto, algo así. Eso significa, y es un lenguaje del lado del servidor, compañeros. Es del lado del servidor, es decir, necesitamos necesariamente un servidor HTTP y vamos a usar Apache. Si lo intentamos correr dándole doble clic, no nos va a ejecutar el código. No es como JavaScript o como HTML que desde el escritorio podemos ejecutarlo. Necesitamos el servidor Apache o cualquier otro servidor, ¿sí? Es libre, no vamos a pagar ni un centavo por usarlo. Y compañeros, no solo existe PHP, existen otros lenguajes alternativos como ASP, que es de Microsoft, o incluso Python. Podemos usar, en lugar de PHP, podemos usar Python, o podemos usar Java, el Java de NetBeans, compañeros, o podemos usar Ruby, incluso podemos usar hasta C++, compañeros, pero PHP está enfocado directamente al entorno web. Entonces hay mucha documentación, compañeros, y hay muchos videos que ustedes pueden encontrar en internet, ¿sí? Se puede ejecutar en Linux, que la mayoría de servidores son Linux, también en Windows y en Mac. Compañeros, se puede ejecutar código PHP. Aquí podemos ver brevemente cuál es la estructura de un proyecto PHP. ¿Cómo se inicia? Pues se inicia de esta manera.
Se abre llave, se escribe signo de interrogación y se escribe PHP y se cierra con llave y este signo. Y adentro de esta etiqueta va todo el código PHP. Vean, compañeros, que aquí lo que estoy haciendo, ¿qué hora es, compañeros? Lo que estoy haciendo es creando una variable que se llama nombre, estoy guardando entre la variable hola mundo y estoy mostrando lo que está guardado en la variable. En lugar de print se usa echo, ¿sí? Bueno, compañeros, vamos a dejarlo ahí, no sé si tengan preguntas. Ya son las 25, ¿alguna pregunta, compañeros? Compañero Damián, ¿alguna pregunta? No, profe, solo para instalar el programa que nos dijo que descargáramos me manda a la tienda de Microsoft, pero no sé por Ah, qué. híjoles. Pues no debería, fíjate. Si quieren, les puedo mandar el instalador por WhatsApp. Aquí yo los correo. El punto exe, Bueno, si profe. quieren, se los mando a su grupo. Si tienen problemas, de todas formas, se lo voy a mandar por cualquier problema que puedan tener. ¿Sí? ¿Alguien más tiene problemas? ¿O alguna pregunta? Muy bien, compañeros, entonces terminamos ahí. Les voy a mandar el instalador a su grupo y ahí terminamos. Feliz tarde, compañeros, y buen provecho.